Hechos, del versículo 1 en adelante, 10:1 de Hechos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oremos a Dios. Padre, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de bendición, por este tiempo especial, Señor, que nos permites para gozarnos, para regocijarnos, pues tú eres el Rey, eres el Señor de nuestra vida. Y Rey, queremos pedirte que nos hables al corazón, que tu buena palabra, Señor, pueda darnos fuerzas, que pueda reconfortarnos, que pueda ser la medicina, Señor, que necesitamos, que pueda ser el reconstituyente para tomar nuevas fuerzas y de esa forma, Señor, seguir avanzando en este camino. Te pedimos, mi Rey, que te glorifiques, que hagas la obra que tú tienes prevista hacer en cada uno, Señor, de los congregados y en aquellos también que verán a través de las redes sociales. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema de hoy es la predicación a los gentiles. Ya anteriormente hablábamos un poco que el mensaje hacia los gentiles comenzaba a vislumbrarse ya. Si recordamos ya desde el inicio de este estudio, mejor dicho, de este libro, mencionamos que el propósito de Dios era que el mensaje de salvación pudiera llegar a todos los rincones del mundo. Claro que había un orden, decía que iba a partir de Jerusalén, luego toda Judea, después a la parte de Samaria y luego hasta lo último de la tierra, que equivale pues decir que a los gentiles. Ya abordamos todo lo que es la parte del evangelio en la parte de Jerusalén, de Judea, y luego pues en el capítulo 8 hablábamos también un poco acerca del mensaje que trasciende a Samaria, ya una raza un poco mixta, ya no raza pura judía. De modo que el mensaje, hermanos, ha trascendido y ha venido llegando hasta difundirse a personas
que ni siquiera se lo imaginaban en ese tiempo. Llegó el mensaje a aquel hombre eunuco que decía que era un funcionario de la reina de Etiopía, y eso daba luces ya acerca del mensaje hacia los gentiles, perdón. Pero hoy en el capítulo 10 es abierto, es claro el mensaje ya hacia las personas no judías, hacia los gentiles. Y podemos decir que en esta parte introductoria podemos ver cómo el mensaje salvador se cumple así como el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro en aquella forma simbólica de entregarle las llaves del reino de los cielos, cómo él iba a ser el encargado de abrir la predicación o el mensaje salvador a los diferentes pueblos, diferentes razas. Creo que estamos claros que Pedro fue el apóstol enviado hacia los judíos, de eso no tenemos ninguna duda. Y luego, pues, fue de los que llegaron también a confirmar la fe de los samaritanos, después que estos se convirtieron. Pero el mensaje a los gentiles, creo que en nuestra mente y en nuestro corazón está que Dios utilizó a un hombre llamado Pablo, y eso, pues, así es, ¿verdad? Que él es el apóstol a los gentiles. Sin embargo, encontramos en este pasaje que es Pedro, al igual que abre la puerta para la salvación de los judíos y de cierto modo la confirmación de los samaritanos también, que hoy está difundiendo el mensaje ya a los gentiles. Como quien dice, se abren las puertas para que ese mensaje trascienda. Quisiera resumirlo porque el mensaje de hoy, pues, es bastante amplio. Pero la realidad es que es necesario decirlo. En el capítulo 2 de Hechos, cuando se abre la puerta de salvación para los judíos, dice la palabra que fue confirmado el mensaje de salvación a través de milagros, a través de un mover sobrenatural de Dios, un estruendo, ¿verdad? Un viento recio. Y dice la Biblia que aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de aquellos que estaban reunidos en el aposento. Y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y toda la gente estuvo admirada de lo que ahí estaba ocurriendo. De modo que el mensaje de Jesucristo siempre fue confirmado a través del poder de Dios. El mensaje salvador nunca es un mensaje, hermanos, que es como una charla motivacional o algo que a usted le pueda quizá mover solamente sus emociones. Más bien el mensaje salvador de Jesucristo, como la misma palabra lo dice, es poder de Dios que cambia, transforma la vida de la persona. Pero luego en el capítulo 8 estudiábamos también que cuando los samaritanos se convierten ante la predicación de Felipe el evangelista, dice que los judíos de Jerusalén enviaron a los apóstoles para que fueran a ver esa nueva obra. Y fue así como llega Pedro, llega Juan, y ellos, pues que eran hombres llenos del Espíritu Santo, dice que oraron por ellos, les impusieron las manos, y de la misma forma como había ocurrido allá con los judíos en el capítulo 2, dice que también sobre esos samaritanos vino la presencia preciosa del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia no camina a través de la fuerza humana. La iglesia no camina a través de la inteligencia de algún hombre o de hombres que puedan guiar, digamos, a un pueblo con su sabiduría. La iglesia más bien camina en base al poder de Dios. Si hemos nacido de nuevo en base al poder transformador del Espíritu Santo, quiere decir que de la misma forma también nosotros debemos de dejarnos conducir. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, dice que estos son hijos de Dios. Hay que estar seguros en eso. Y luego, en el mensaje de hoy, si bien es cierto que no se ve todavía el descenso del Espíritu Santo, porque lo veremos en el siguiente mensaje, pero podemos ver que de la misma forma, así como ocurrió a los judíos, a los samaritanos, de la misma forma va a ocurrir en este capítulo 10. El Espíritu Santo confirma el mensaje poderoso que dio el apóstol Pedro hablando en ese lugar que se habían reunido los gentiles. Porque este hombre, Cornelio, era un gentil, era un romano, era un soldado, pero no solo soldado, era un centurión, dice la Biblia.
Y cuando él logra hacer llegar a Pedro a su hogar, claro que hubo una manifestación tremenda y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice que reunió a gentes, reunió a familias, reunió a los amigos más cercanos y cuando Pedro llega, él se asombra y estaba listo él para comenzar a proclamar el mensaje de Cristo. Y repito, el Espíritu Santo confirma todo aquello. Pero veamos entonces en el mensaje de hoy, en la primera parte, la visión de Cornelio. Quiero dividir este mensaje en tres partes, si el tiempo pues me alcanza. La primera es la visión de Cornelio. La segunda parte es la visión de Pedro. Y en tercer lugar es el propósito de la visión dada a Pedro. Pero la primera parte que habla de la visión de Cornelio, esto creo que es bastante admirable y deberíamos nosotros ponerle mucho cuidado, porque yo creo que a nadie le asombra hoy en día, ¿verdad? Que alguien creyente en el Señor diga, tuve un sueño y fue de esta y de esta manera y Dios pues me manifestó esto, me manifestó lo otro. O que oyéramos decir a alguien, Dios me puso un sentir en el corazón y me decía Dios esto, esto y esto. Porque somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Pero la realidad es que Cornelio no era un creyente todavía en Jesucristo, no le conocía. Y según lo que vemos acá, este hombre tenía algunas características sobresalientes. Pero ¿quién era Cornelio? Según el versículo 1 dice que en Cesarea, que era un lugar donde estaba una guarnición de los romanos, aquí es en la parte costera, como veíamos la vez anterior, cerca del mar Mediterráneo, ahí estaba una guarnición de los romanos para controlar todo lo que era la parte de Judea y todo lo que era Israel. En ese lugar dice que había un hombre llamado Cornelio. Él era centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre, que su nombre, según los entendidos, significa cuerno, por cierto, todo es significativo, porque se dice que en el ejército cualquier persona deseaba el poder, deseaba ser sobresaliente, y por lo tanto ese nombre, Cornelio, que significa cuerno, en la Biblia, la expresión cuerno apunta a poder, apunta a fuerza, a gobierno. Y este hombre, su nombre, pues ya enfatiza, ¿verdad?, que iba a ser alguien importante. Y dice que era un centurión. Un centurión, según pues la historia, esto no es solamente bíblico, sino según la historia, era un oficial de alto rango en el ejército o en las legiones romanas. Era alguien que estaba a cargo, como bien significa, pues de una centuria o de 100 personas, de 100 soldados, estaba a cargo. Pero el versículo 2 nos dice que tenía ciertas cualidades él, porque el versículo 1 nos da su contexto. ¿Quién era como persona? ¿Quién era en su rango militar? Pero el versículo 2 es el que nos da características que nos dejan asombrados. 4 cosas veo yo ahí. Dice el versículo 2 que este hombre era piadoso. Piadoso, oiga la expresión. Repito, que a un creyente se diga que es piadoso, eso no asombra, porque así debe ser el creyente. Una mujer de Dios piadosa. Pero este hombre, al parecer, era un devoto del judaísmo. Era alguien que simpatizaba con la religión judía. Repito, no conocía a Jesús todavía, pero era alguien que sí se identificaba con la religión monoteísta, que creía en Jehová de los ejércitos. Entonces dice que era piadoso. Se puede decir que la primera cualidad que él tenía era que era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón. El buscar a Dios, hermanos, de todo corazón, como la palabra hay que aplicarla a nuestra vida. Decir que así como ese hombre, si él era alguien que aún no conocía todavía bien a Jesús o no lo conocía, y él tenía esa forma de vida, cuánto más nosotros, ¿verdad? Deberíamos ser personas que amen a Dios, personas que busquen a Dios. Hermano, porque no basta solamente con decirlo con palabras, sino más bien tiene que ser el testimonio nuestro que demuestre que de verdad honramos al Señor, que le amamos a Él y que le buscamos, pero de todo corazón.
Eso debe ser así, hermano, porque un verdadero creyente se identifica con su Dios. Un verdadero creyente ama a su Dios. No le es carga pesada el poder servirle. No le es obstáculo el poder congregarse. No le es, hermanos, un impedimento el poder decir que debe leer la Escritura. O el decir que va a orar no es una carga para él. ¿Por qué? Porque ama a su Dios. Si este hombre era piadoso, era devoto de Dios, cuánto más, repito, la iglesia de hoy que sí conocemos al Señor. Pero hay una segunda característica. Dice aparte de eso que también era alguien que reverenciaba a Dios con toda su casa. Yo estoy seguro que de esta primera parte podríamos hacer un sermón completo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este hombre dice que era alguien temeroso de Dios, pero no solo él, con toda su casa, dice. Oiga, normal, los centuriones y en general los soldados romanos eran tenidos como de lo peor, porque eran los invasores, porque eran los que tenían oprimido a la nación de Israel, les cobraban impuestos. Y claro, usted sabe que hoy en día igual la gente no ve con buenos ojos muchas veces a la gente de autoridad. Normal es que la gente se rebele contra la autoridad, no debería de ser, pero la gente lo hace. Entonces, pero este hombre dice que era temeroso de Dios, él y toda su casa. Qué bueno, hermano, que hoy en día nosotros no solamente nos encaminemos hacia la iglesia, nosotros como personas adultas, sino también venir con nuestra esposa, venir con nuestros hijos que todavía están en casa. Y poder, hermanos, honrar y exaltar el nombre de Dios en familia, porque Dios desea la salvación no solamente suya, padre y madre, esposa, esposo, sino de toda la familia. Él desea que seamos salvos. No sé cuántos estamos de acuerdo en eso. Él desea la salvación. Quiere obras, pero depende en gran medida de nosotros. No vayamos a ser mezquinos y a equivocarnos y decir, salve Dios, y es verdad. Pero creer que Él va a hacer todo lo que nosotros bien pudiéramos hacer. No, mis hermanos. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay otras que nosotros las vamos a hacer. ¿Cuál es el papel de papá y el papel de mamá? Hablarle a su hijo, hablarle a su hija. Desde temprana edad, ¿verdad? No esperar que sea una persona ya grande. Porque a veces pensamos que los niños pequeños no entienden. Y eso es falso. Hay estudios hoy que dicen que los niños entienden desde el momento que están gestándose en el vientre de la madre. Entienden perfectamente. Entonces, no esperemos tanto tiempo. No es que no me le haga llamar niño, dice, porque está muy chiquito, no entiende. Y sí entiende todas las cosas malas. Papá y mamá a veces es el que no sabe que el niño entiende o la niña entiende. Entonces, este hombre adoraba, él y toda su casa eran temerosos de Dios. Era de esa forma como se conducía él para con Jehová de los ejércitos. Qué cualidades más preciosas. Pero no solamente dice que era una persona que reverenciaba a Dios con toda su familia, sino también dice que ayudaba a los pobres necesitados, a las personas necesitadas. Dice que daba limosnas. Y mire la expresión. Si usted lo lee ahí en su Biblia, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Yo creo, hermanos, que el pueblo evangélico no se debe de dormir. ¿Por qué? Resulta que en la religión tradicional las personas piensan que su salvación depende de lo que hacen. Incluso algunos creyentes evangélicos quizás todavía lo crean así. Pero resulta que como el católico, tuve que decir la palabra, piensa que se salva con lo que hace, esas personas son dadivosas. Esas personas, muchas de ellas, ayudan por aquí, ayudan por allá, miran a una persona necesitada, ahí están. Ellos lo hacen porque piensan que se están salvando, piensan que están ganando el favor de Dios. La Biblia no dice eso. Pero después de todo, ellos están haciendo algo bueno. ¿Qué pasa con el evangélico entonces? Como nosotros creemos que la salvación no es por obras, y así lo es, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces creemos que siendo salvos por gracia, siendo salvos
por el derramamiento de la sangre de Cristo, entonces nos cruzamos de brazos y ya no hay nada que hacer. Ese es un error también, porque la persona que ha sido salvada por el Señor, la persona que ha sido cambiada, su corazón ha sido regenerado, hoy es una persona completamente nueva. Y en ese sentido, pues, ¿quién mejor que un evangélico para poder entender que Dios es amor? Y si entendemos que Dios es amor, entonces también entendemos que Él nos ha mandado a nosotros amar con un amor igual también. ¿Ha oído usted la expresión el amor ágape? ¿Verdad que sí? Y siempre decimos que es el amor de Dios. Y es verdad. Pero pensamos a veces que es el amor de Dios solamente lo que Él tuvo a nosotros. Pero no se queda hasta ahí. Es el amor también con que Dios quiere que nosotros amemos a las demás personas. Entonces, este hombre, Cornelio, dice que daba muchas limosnas al pueblo. Ayudaba a aquellos necesitados. Pero ¿qué más? En cuarto lugar también dice, o como número 4, dice que oraba a Dios siempre. Le pregunto a usted, hermano, y usted no me vaya a contestar en este momento. En su corazón contéstelo. ¿Usted ora a Dios siempre? Contéstelo en su corazón. ¿Verdad? Porque aquí lo podríamos contestar bonito, con un rotundo amén. Pero Dios conoce si de verdad en nuestras casas oramos a Dios. Y este hombre dice que oraba a Dios, ¿cómo dice? Siempre. Oraba a Dios siempre. Qué lecciones. Yo creo que ante este Cornelio nosotros tendríamos que decirle, señor Cornelio, enséñeme usted. Lo admiro, don Cornelio, ¿verdad? Quiero ser como usted, don Cornelio, porque era un hombre, hermanos, admirable. Pero vean lo que pasa entonces. Veamos la visión que tiene. Este dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios, ¿qué pasaba con ese ángel de Dios? Entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Eran como a la hora 9 del día. ¿Sabe qué hora era? Las 3 de la tarde, contando desde las 6 de la mañana, según el conteo judío. Si pudiéramos leer otros pasajes de la Biblia, pero no es el caso ahora porque el tiempo no me alcanzaría, pero los judíos normalmente oraban 3 veces al día, eso era de ley. Oraban a las hora tercera, que era a las 9 de la mañana, oraban hora sexta, que ya lo vamos a ver en otro pasaje, en lo que leíamos incluso hoy, son las 12 del día, y oraban a la hora 9, que es las 3 de la tarde. Entonces, de este modo, este hombre de Dios, puedo decirle así, se estaba dedicando de verdad con Jehová de los ejércitos, y dice que estaba a la hora 9, una hora interesante de oración para los judíos. Se identificaba él con ellos. Y estaba orando, pero de repente una visión. Creo que la iglesia de Dios, hermano, a estas alturas no está en cuanto a la forma como Dios actúa. Dios no tiene ningún problema en hablarnos a través de su palabra. Él no tiene ningún problema al corazón, pero Él no tiene ningún problema tampoco en manifestarse de cierta forma a nuestra vida. Porque una visión es diferente a un sueño. El sueño ocurre cuando la persona está profundamente dormida y sueña algo. Y ese sueño se mira, pero tan real que cuando un sueño es de Dios, hermano, uno no lo, más que todo si Dios le ha dado promesa, sea de bendición o alguna amonestación. Pero ese es un sueño. Una visión es estando despierta la persona. Y creo que muchos, hermanos, de los que estamos acá o de los que nos pueden ver a través de la red, hemos tenido la oportunidad de poder tener una experiencia maravillosa en la cual Dios, hermano, manifiesta algo para su vida. Y este hombre pudo ver ese ángel que dice que entraba al lugar donde él estaba. Le llama por nombre. Y a usted si de repente usted tiene esa manifestación y le dijeran fulano de tal, su nombre. Dios mío, hermanos, solamente pensarlo de verdad, el cuerpo, ¿verdad? Se eriza. Porque cuando Dios se manifiesta, mis hermanos, es algo precioso. Cuando Dios lo visita de una manera especial, es algo maravilloso. Hay que disfrutarlo y hay que disponernos a lo que Él va a decir. En este caso dice que Cornelio lo miró fijamente. Él dice, mirándole fijamente y atemorizado. ¿Quién no, verdad? Dijo, ¿qué es, Señor? Se le hizo una pregunta. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas.
Quiere decir que Dios no se fija solamente cuando nosotros oramos, que somos personas muy constantes en la búsqueda de Él, sino que Dios también se fija cuando ayudamos a otras personas. Mira todo eso, dice, han subido delante de la presencia de Dios. Dios bien, y por eso es que va a hacer lo que va a hacer con Él, como quien dice, esto no va a quedar en vano. Hermano y hermana, lo que usted hace no es en vano. Usted dirá, no, pero es que no me agradece. O podría decir incluso que la ayuda a otra persona es que esa persona no agradece. Déjela. O deje a los demás que hablen. Lo que usted hace compensado por el Señor. Dice que su oración y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios. Dios lo tenía en cuenta. Y Él estaba haciendo algo en favor de ese hombre debido a lo que Él estaba haciendo con otras personas. Entonces le habla y le dice, tus oraciones han sido... Mira las instrucciones que le da. Los siguientes versículos nos hablan acerca del mandato de ir en busca de Pedro, que lo fuera a llamar. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dice, ¿dónde está? Eso lo decíamos la vez anterior, que se quedó en la casa de un hombre curtidor de cueros, cerca del mar. Ahí estaba él. Vas a ir, le dice. Y, perdón, vas a mandar a alguien a traerlo. Dice el versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo necesario que hagas. Esa parte quisiera detenerme un poco. Porque dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Son necesarios los siervos de Dios o no, hermanos? Por supuesto que sí. Y este hombre, aunque tenía muchas cualidades buenas, pero todavía necesitaba conocer a Dios de una mejor forma. Es probable que usted diga, bueno, pero es que yo vengo cristiano desde hace algunos días, pero quizá usted no ha conocido a Dios todavía como debe conocerlo. Esto que estoy diciendo no es que es un invento, hermanos, es una realidad. Que llegan a las congregaciones que todavía no conocen bien a Dios. Y no estoy hablando de recién llegar solamente. El tiempo no, por sí solo no cambia a una persona. Lo que cambia y lo que transforma es el grado de entrega que una persona pueda tener al Señor. Si usted ora, si usted se mete en la comunión con el Señor, usted va a experimentar cosas preciosísimas. Si usted lee la Biblia y usted hay momentos en los cuales elegir y quizás hasta el tiempo va a ver que no transcurre o ni cuenta se va a dar cuando hayan pasado media horas y tiempos leyendo la palabra de Dios. Pero es buscando al Señor, es tratando de meterse en su voluntad, de entender su voluntad. Y quizá aquella tibieza, aquella forma, quizás sin sentido de vivir el cristianismo, luego se va a transformar y la va a poder ver usted desde un punto de vista completamente diferente. Y cuando usted se acerque a la presencia de Dios o es que vaya a la casa de oración como estamos hoy acá, usted lo va a hacer con toda solicitud, con todo regocijo. Hermanos, el Hijo de Dios no necesita que lo presionen. El Hijo de Dios no necesita que le impongan ningún reglamento. Yo siempre he predicado eso. El Hijo de Dios vive porque en su corazón Dios habita. Y lo que Él hace se lo dicta el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios gobernando nuestra vida? Yo podría decir muchas cosas. Y quizás cualquier predicador decirle a cada momento a usted, deje eso. Vístase diferente. No se ponga eso. Y claro, de cierto modo hay que instruir. Pero no podemos nosotros estar todo el tiempo como un niñito, ¿verdad? Pequeñito al creyente, haciéndole ver alguna situación. No, yo creo que el Espíritu de Dios que está en el creyente es el que le guía y le lleva hacia adelante. Yo no soy mejor que el Espíritu Santo. Mis palabras ni siquiera, hermanos, llegan, no son de medida decirle, Espíritu de Dios sí es capaz de hacer. Entonces, este hombre tenía que saber de boca de Pedro qué es lo que él tenía que hacer. Como que dice qué es lo que le faltaba. ¿Qué cosa él necesitaba saber para crecer en su vida espiritual? Y por supuesto, necesitaba entregar su vida a Jesús, porque él todavía no le había pegado su vida. Entonces le dice, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y me encanta, Pedro no solamente oyó eso, sino que él siguió las indicaciones del ángel al pie de la letra. Nomás se va el ángel, dice que él llama a dos de sus criados y a un soldado que le servía y le envía a buscar a Pedro. Se fueron aquellos hombres con esa encomienda. Y ellos, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Porque él dice que sabían que había un mover espiritual precioso. Cuando Dios es el que dirige, hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar. No nos opongamos a la dirección de Dios. Y si nosotros somos los que estamos, hermanos, ahí duros, y que nosotros somos los que queremos las cosas como nosotros queremos, cuidado. Porque eso, si es así, no opera. Una obra que sea, hermano, dirigida a través de la fuerza humana o del intelecto, pudiera ser, no va a avanzar.
Pero una obra que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, resultados habrán. Esa realidad. Entonces, esa es la primera visión. Luego la segunda visión. Esta segunda visión ya tiene que ver con el apóstol Pedro, hombre de Dios experimentado, podemos decir ya, que tenía mucha confianza en su Dios. Alguien que había visto multitudes creer en Cristo, que había visto paralíticos ser levantados, que había visto muchas maravillas de Dios, pero ahora tiene un encuentro también personal con su Dios. Dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro, miren qué hizo, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y aquí está la otra hora de la oración, a las 12 del día. Ya había pasado un día y los hombres aquellos iban llegando ya cerca y Pedro sube a un lugar, se cree que es un aposento, una segunda planta, o como quien dice, por lo menos en las casas judías, el contexto cultural nos sirve para entender, fue esta casa. Pero en lugar de tener una escalera por dentro, las casas judías tenían la escalera por la parte de afuera, allá iba la escalera y subía. En el techo ellos tendían ganos. En el techo ellos en las noches a veces dormían incluso ahí, viendo las estrellas, se dormían. Pero también, como vemos acá, lo ocupaban para la oración. Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de eso. Entonces Pedro tenía su lugar. Yo creo que nosotros debemos tener un lugar para orar. Claro, debemos orar en todo lugar, estoy de acuerdo. Pero cada creyente, si de verdad es una persona de oración, tiene un lugarcito donde ora en su casa. Un lugarcito. Donde los demás ya se levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él estaba consciente de como judío, consagrado para Dios, como una persona que vivía para el rey. Ellos tenían su dieta alimenticia. Según la ley, habían alimentos limpios y había alimentos impuros, que ellos no los comían. Eso es en la ley, repito, en la ley. Entonces, él dice no, pero esa visión representaba algo más. No es que estaba hablando de comer animales inmundos. No es que estaba hablando que se iba a comer a bueyes, que se iba a comer ahí ¿qué pudiéramos más mencionar? Conejos y todo eso, porque los bueyes sí se podía comer, pero el conejo no, cuzuco no, tacuacín menos. Todo eso no se valía. Y de las aves del cielo también habían algunas que se podían comer, otras no. De lo que estaba en el mar también se podía comer. Había reglas exactas de lo que podían comer y lo que no. Pero dicho en palabras bastante sencillas y salvadoreñas, todos esos animales representaban a la gentilidad. Nos representaba a nosotros. Es como que nosotros fuéramos ese montón de animales que vio Pedro en su visión. Duro, ¿verdad? Pero por eso es que él se manifiesta así, ¿verdad? Reacio. No querer hacer lo que Dios le estaba diciendo. Mata y come. ¿Qué es lo que quería decir? Lo estaba preparando para que cuando él llegara a la casa de Cornelio y viera la multitud de gentiles que había ahí, que para ellos eran chusma. Para ellos era de lo peor los gentiles. Para que Pedro ya no los viera de esa forma. Le dice, no. Mire lo que dice ese versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Claro, ese es un juego de palabras, ¿verdad? Él está hablando de los alimentos, de los animales que podían y los que no. Pero como Dios tiene otro lenguaje, le dice, no llames tú común o inmundo lo que ya Dios limpió. ¿A quiénes? A los gentiles. La salvación en un principio se creía que era solamente para judíos. Y ellos, como dicen, lo creían así a pie juntos. Según ellos, eran muy privilegiados, muy santitos, y decían, la salvación es de nosotros solamente. El cristiano podría hoy tener un problema también y encerrarse, ¿verdad? No, ya somos salvos nosotros, mi familia, los míos, mi iglesia. No, cuidado. Todas las personas necesitan oír este mensaje. Todas las personas necesitan salvación. Y la puerta de salvación a los gentiles se estaba abriendo acá para que entendieran todos que Dios no es Dios solamente de judíos, que Dios es el Dios de salvación de todo el mundo. Por eso es que Cristo vino para salvar lo que se había
perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos, pero hoy hemos sido encontrados. Es precioso entender esto porque ellos en ese tiempo no lo comprendían. Hoy para nosotros es una realidad y no nos cuesta entenderlo porque ya pasaron miles de años. Pero ellos sí creían que la salvación era única y era exclusiva. Por eso el Señor le tiene que decir, no lo llames común, no lo llames inmundo, lo que Dios ya ha limpiado. Dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Se fue después de haberle dado toda la explicación. Cuando él llega allá, donde la casa de Cornelio, esa parte pues no me corresponde a hoy, pero solo para que tenga una idea, vea el versículo 34. Entonces Pedro dice, ya cuando llega ahí donde los estaban reunidos todos en casa de Cornelio, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, esas palabras que él dijo, hermanos, no eran tan sencillas, eran así, ven, como un cuchillo, eran como un puñal, pero Dios le había doblado la mano, como quien dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. No es ese versículo, hermano, perdón. No es ese versículo. Veamos. El versículo 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, 28, ese que buscaba, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Esa primera parte es como que a usted, alguien llega a su casa, ¿verdad? Y le dice, hermano fulano o hermana fulana, quiero decirle que para mí es pero una gran vergüenza venir a su casa. Que alguien le dijera así, algo así es esto. Para mí es pero detestable tener que venir a su casa. Algo así les estaba diciendo Pedro. Esto es pero de lo peor que yo venga aquí a la casa de ustedes. Pero mire lo que sigue. Lo leo completo. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame a ningún hombre que, ¿cómo que dice? Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Entendió la visión Pedro o no la entendió? Sí la entendió. Porque allá él pensaba que eran animalitos, ¿verdad? Que tenía que comer, y, aunque eran inmundos, que se los comiera. Pero no, aquí está claro que él entendió la visión, que Dios le estaba hablando. Cuando él llegó, porque hoy me he saltado, ¿verdad? Por supuesto, lo vamos a ver en el otro mensaje. Cuando él estaba pensando qué significaba esa visión, es cuando llegaron los enviados. Y ahí se da cuenta él que Dios había preparado todo el escenario. Porque Dios, hermanos, todo lo que hace tiene sentido. Alguien escribió hace tiempo un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero claro, no es que el hombre estuviera equivocado. Lo que pasa es que él le puso ese título para hacerlo llamativo. Para los hombres muchas veces no tiene sentido algunas cosas que Dios está haciendo. Pero en el gran propósito de Dios, en el gran plan de Dios, todas las cosas se encajan hacia un propósito. Incluso las cosas que usted diga, pero ¿y esto? Sí, eso. Pero ¿y esto otro? También encaja para el verdadero propósito de Dios. Así que, mis estimables hermanos, Él quiere salvar, Él quiere restaurar, Él quiere cambiar, Él quiere darte una vida diferente. Pero nosotros debemos entender su propósito, comprender cuál es la visión de Dios. Ese es el papel nuestro. Quiero que demos gracias a Dios, hermanos, que oremos y le demos gracias porque Él pues se manifiesta de manera preciosa. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias. Mi Dios, nos permites adorarte, exaltarte, Señor. Nos has mostrado tu salvación, nos has manifestado que tú eres el que tienes control, Señor, de nuestras vidas, que eres el Salvador no solamente de judíos,
sino también de todas aquellas personas, Señor, aquellos que son temerosos, aquellos que desean, Señor, hacer tu voluntad, y muchas veces también de aquellos que no preguntábamos de ti, Señor, por aquellos rebeldes, extraviados, maldicientes, como lo éramos muchos, Señor. Pero tú tuviste misericordia, te manifestaste, Señor, con bondad hacia nosotros. Y hoy, Señor, somos dichosos. No entendíamos, Señor, lo que tú querías hacer en nuestras vidas. Nos oponíamos muchas veces. Creíamos que estábamos bien, que estábamos completos, pero en realidad éramos miserables, necesitados de tu favor, de tu misericordia, Señor. Estábamos ajenos a los pactos, estábamos sin Dios, sin esperanza,